Un gusto, maestras y maestros, estar con ustedes nuevamente en nuestra materia, innovación en el diseño y estructura curricular. En esta sesión número 2 vamos a abordar el tema, una reflexión teórica del currículum y sus diferentes enfoques curriculares. Vamos a proyectar por acá un documento donde nos permita a nosotros, más que todo, poder establecer algunos aspectos que queremos compartir con ustedes. Así es, maestras y maestros, en nuestra materia de innovación en el diseño y estructura curricular, en esta sesión número 2, sobre lo que es una reflexión teórica del currículum y los diferentes enfoques curriculares. Hablábamos en la sesión número 1 sobre un currículo macro, ¿sí? De los diferentes niveles de concepción curricular. El macro, sabemos de antemano que es un proceso normativo de legislación educativa, donde están los planes nacionales a nivel educativo. El meso, planes y programas de estudio, contenidos, proyectos secretariales de educación, las instituciones educativas y las comunidades educativas. Y el micro, los planes y programas de las asignaturas, la práctica pedagógica en el aula, los proyectos en el aula de los docentes y padres de familia. Y lógicamente, nuestros estudiantes. Los enfoques curriculares, desde diferentes concepciones teóricas, se sustentan la forma en la cual se visualizan los diferentes elementos del currículo y cómo estos interactúan de acuerdo al énfasis que se les da. Su función de caracterizar y organizar los elementos del currículum que orienta el planteamiento curricular que se concreta en acciones específicas. Hablamos, según la clasificación de los enfoques curriculares por Posner en 1988, de un enfoque tradicional, experiencial, de disciplinas, cognitivo y conductista. También desde un enfoque tradicional de Tyler, donde tiene como propósito transmitir pues esta herencia cultural científica, es decir, desde una investigación, intervención, según el plano donde se establece, desde el enfoque en el cual se caracteriza sobre un tema y se centra en el docente, donde se habla de métodos, de materiales y se enfatiza los libros, en las guías, en una evaluación mediante pruebas, énfasis de calificaciones, productos del proceso de enseñanza, aprendizaje. Desde un enfoque experiencial de Dewey, que basa el proceso del estudiante y ejerce esta influencia sobre el currículum, donde se busca el desarrollo individual y por áreas de planeación, desde el uso de los recursos y la solución de conflictos, desde el pensamiento y la responsabilidad, se caracteriza porque depende más de la comunidad, donde se considera como un recurso de los libros de texto y los materiales de enseñanza. Los salones de clase deben de estar centrados en el estudiante, con un énfasis en el trabajo estudiantil,
debe estar organizado por labores permanentes. El docente, como coordinador de las experiencias facilitadoras, donde se emplean los métodos de evaluación dirigidos a la demostración de competencias en las labores de un mundo real, de pruebas críticas hacia el énfasis de retención de hechos y de terminología. Desde una estructura disciplinar, de un enfoque curricular que se organiza por áreas de formación y componentes a partir de los conceptos básicos o fundamentales de las disciplinas, que tiene como propósito fundamental el desarrollo del intelecto humano. En consecuencia, las disciplinas del conocimiento se constituyen en el contenido más apropiado para este fin, para obtener el conocimiento que conlleve una metodología desde el proceso de descubrimiento, innovación y aplicación, que se caracterice por lo siguiente. Cada disciplina tiene su propia forma de realizar la investigación, de modo que no existe un solo método investigativo, sino varios, ¿sí? Se centra desde un pequeño conjunto de temas conceptuales fundamentales del uso del material como una fuente primaria y de manipulación. Se utilizan pruebas escritas de solución de problemas. Requiere que el docente, desde una modelación de investigación en el cual el diseño curricular está basado en poder identificar los contenidos rígidos de las disciplinas y de las ciencias para hacer un proceso educativo por áreas académicas. Es decir, el docente selecciona el orden de contenidos y planea las actividades seleccionadas y los recursos, el tiempo de aprendizaje, como en el caso de la memorización, ¿sí? Los contenidos programados que se efectúan para estas actividades de recuperación y no se logran los objetivos en la misma. Desde un enfoque cognitivo de Piaget, este enfoque se centra en la creación del pensamiento y el significado. Considera el desarrollo de la mente como el propósito central de la educación. Este proceso de construcción del conocimiento permite al estudiante, sin importar los contenidos y las disciplinas, para poder aprender de la realidad directamente por ideas innatas. También desde el proceso de binomio enseñanza-aprendizaje, ante la finalidad de los contenidos y el cual se va a caracterizar por la enseñanza de habilidades, de conceptos, desde el contexto de las experiencias, de los conocimientos previos del estudiante, y se basa en la motivación intrínseca, en las entrevistas, en las observaciones, ¿sí? Para la evaluación. Y desde un enfoque curricular conductista,
que se centra en el estudiante que sea capaz de aprender nuevos comportamientos como consecuencia de la enseñanza, del estímulo. Se basa en un sistema de recompensas para el comportamiento apropiado y se enfatiza en los contenidos a la formulación de los objetivos, razón por la cual tiene en marcha los procesos y se caracteriza por los objetivos de desempeño alineados a la evaluación y a los métodos controlados, ¿sí? De esta manera, pues, damos el proceso de poder establecer una postura de lo que es el currículum, maestras y maestros. Sabemos de antemano de la importancia didáctica de las concepciones curriculares en las cuales nosotros como docentes estamos a cargo de ella, ¿no? Es necesario que como partícipes de un proceso podamos identificar esta reflexión que estamos haciendo, ¿sí? Crítica, teórica de nuestro currículum, ¿sí? Tomando en cuenta que el currículum no se puede hacer más considerando como un producto social de cambio, de construcción social como vía de ideas bajo diferentes posturas, que es importante establecer, de tomar en cuenta el concepto que la práctica ha evolucionado, la postura crítica de poder ofrecer esta naturaleza del currículo. En ese sentido, vamos a tener esta charla de esta segunda sesión, ¿sí? La cual nos encamina a nosotros que veamos el apartado del currículum y sus diferentes enfoques. En la exposición que realizamos pudimos establecer esta postura, ¿no? De poder tomar en cuenta, pues, todas estas miradas, ¿sí? Que se establecen sobre el currículum y cómo en determinado momento nosotros podemos participar en ella, ¿no? Por áreas de organización y formación desde los diferentes componentes fundamentales que se establecen. También desde un modelo en el cual nosotros vamos a considerar la importancia, ¿sí? Del currículo. Es por ello, maestras y maestros, que estamos en esta sesión 2 compartiendo, pues, las posturas epistémicas, los fundamentos del currículum que ocupan un lugar destacado en el campo de la educación. No obstante, podemos decir que el concepto mismo del proceso es relativo, pues donde muchas veces los autores justifican su definición
y lo vinculan a un campo de acción y podemos conseguir tantas definiciones como criterios encontrados sobre él. ¿Sí? Básicamente podríamos decir que el currículum es lo que ocurre a los niños en la escuela como consecuencia de una actuación de los docentes. Lógicamente incluye las experiencias de los niños por las que la escuela pues atraviesa y acepta las responsabilidades. Desde un esfuerzo total de la escuela para producir los resultados deseados en situaciones tanto intra como extraescolares. El currículum consiste esencialmente en el estudio disciplinar de 5 grandes áreas: el dominio de la lengua materna y el estudio sistemático de la gramática, de la literatura y de la escritura, las matemáticas, las ciencias, la historia y la lengua extranjera. Podríamos mencionar entonces, para la conceptualización del currículum, es necesario ver las demandas y los requisitos de la cultura y la sociedad, tanto como para generar y construir el currículum, como también desde el proceso de aprendizaje de la naturaleza del estudiante, desde un plan para el aprendizaje, donde se conozca sobre el aprendizaje, sobre el aprendiz, y este sea útil, conocer la naturaleza del conocimiento y sus características específicas que contribuyan a la forma de poder establecer diferentes posturas, tanto sociales como críticas, ¿no? Un proyecto flexible, general, en torno a los principios de poder modelar, ¿sí?, las situaciones concretas, de ser selectiva el conocimiento, desde un plan tecnológico altamente estructurado, un currículum desde un proceso de comunicar los principios esenciales de una propuesta educativa, abierto al criterio, efectivamente a las prácticas, a este conjunto de metas que desean lograr y los pasos que deben de adaptarse al conjunto de conocimientos, de habilidades, de actitudes, de un currículum de intenciones, de guías en las cuales se establece un currículum de historia humana, social, por medio a través del cual se establece la influencia desde la construcción social, una serie estructurada de conocimientos, de experiencias del aprendizaje, con la finalidad de producir formas de pensar, de actuar frente a los problemas concretos donde se trabaja
desde diferentes posturas que implican la concepción de la realidad. El currículum de las escuelas de una sociedad que constituye una parte integradora para poder comprender el significado de las prácticas curriculares que surgen a partir de este conjunto de circunstancias. La inclusión como amplitud de contenidos y objetivos, así como los métodos, criterios de evaluación que se establecen. Podemos apreciar en las definiciones que hemos estado mencionando que el currículum encuentra un sentido y una razón de ser a través de un determinado modelo curricular que apunta a determinadas finalidades de la formación integral del educando. Es eso en sí, ¿sí? Entonces, maestras y maestros, desde esta perspectiva, el currículum puede ser considerado como una planeación necesaria que permita de manera anticipada y clara los fines y los resultados del aprendizaje y los componentes didácticos necesarios para poderlos alcanzar. En la actualidad, este estado de confusión de la terminología conceptual, ¿sí? En tal sentido, hemos podido observar el currículum considerando una u otra forma de entender el término. Las diferentes definiciones consideran que el currículum como un plan de intenciones conduce al aprendizaje de los alumnos. En este sentido, va más dirigido a este amplio elemento de relación educación formal como concepciones curriculares, promoviendo la flexibilidad curricular. También tomamos en cuenta cada uno de los aspectos para poder identificar al currículum. En resumen, podríamos decir que es considerado como un plan de estudios o un plan temático, como parte de anticipación de objetivos desde un proceso instruccional. No se refiere desde las diferentes posturas que el currículum sea individualizado desde la enseñanza, pues el maestro o el docente tiene un juicio de constituir y diseñar un proceso. Hablamos desde diferentes postulados sobre el currículum, qué papel juega, qué elementos incluyen, qué tan abierto es, qué tan flexible o cerrado pudiese ser. Podemos decir entonces que el currículum, como una normativa oficial, se pretende y debe suceder en las escuelas sobre la estructuración de los estudios a realizar por los alumnos en los diferentes niveles de enseñanza y como tal se recoge un proceso de organización de los estudios
tomando en cuenta el quehacer didáctico de la práctica de enseñanza, desde las áreas curriculares de planificación educativa, desde el diseño y la evaluación de programas, desde el espacio curricular, cuyo eje central, la planificación a nivel del sistema educativo, desde un análisis reflexivo que permita la organización a través de ciertas categorías de análisis. El currículum visto como un conjunto de oportunidades de aprendizajes, maestras y maestros, que pretende ofrecer a nuestros alumnos a entender al currículum como un suceso de aula, bajo una perspectiva de estudio que persigue un análisis antropológico, sociológico de la escuela, como agente de enseñanza-aprendizaje, que recoge más que todo y especifica un grado de concreción de los planteamientos teóricos y las modalidades que se establecen bajo los términos del diseño, de proyectar desde unos determinados supuestos de partida, de metas que se desean lograr y los pasos que serán alcanzables. El currículum como un proceso educativo desde un contexto particular de enseñanza, de tomar en cuenta esta ruptura entre las previsiones del programa que se pretenden hacer, un currículum formal, nominal, teórico, real, donde los docentes en cuestión se establecen y se usan como un contexto de desarrollo curricular, ideográfico, en el aula. Hablamos también de poder hacer esta relación de este currículum oculto, donde se va a constituir diferentes ejes organizadores de reflexión, más que todo basado en promover una reflexión colaborativa, pero también desde un currículum real. Y el currículum oculto es un proceso micro de ecosistema de enseñanzas estudiadas bajo ciertos criterios no declarativos, pero sí corresponde a un momento actual. De ahí la presencia de un currículum oculto a través de la comunicación no verbal, de los lenguajes implícitos en los sueños, deseos, en la práctica de las aulas. Quedan implícitos las ideas, las aspiraciones de los autores curriculares de gran control, desde el análisis
que se ha convertido partiendo desde esta postura semántica de este término. Podríamos decir que el currículum como una fórmula de formación donde los docentes, desde su práctica en las aulas, van consolidando nuevas estrategias de enseñanza-aprendizaje, condicionado al desarrollo profesional en la acción. El currículum como un conjunto de experiencias vividas, donde se enfatiza el carácter del proceso, no en lo que no se debe de hacer, sino realmente cómo se hace, donde la flexibilidad curricular condiciona, donde el currículum como un sistema, donde se profundiza este carácter desde la relación coherente de sus componentes didácticos, objetivos, contenidos, estrategias, medios, recursos y evaluación, visualizando la necesidad de organizar alternativas metodológicas que dan respuesta al encargo de la sociedad que demandan el currículum como una congruencia de prácticas donde las relaciones docente-alumno condicionan el nivel reflexivo sobre la praxis en las aulas, condicionando las relaciones afectivas en el proceso hacia la búsqueda de reflexiones profundas, retroalimentando, donde el currículum nos lleva a proporcionar una amplia perspectiva que se aportan sobre el proceso de enseñanza, porque facilitan la comprensión, que es compleja como tal, ¿no? Desde una relación entre el presente, el pasado y el futuro. Podríamos decir entonces, desde el análisis y reflexión, hay gran valor teórico práctico, lo cual nos ha permitido considerar al currículum como un proyecto abierto, flexible, que condiciona a esta búsqueda de vías y formas de enseñanza que favorezcan el desarrollo de estrategias intelectuales. Entonces, las reflexiones antes mencionadas, maestras y maestros, en esta segunda sesión, nos llevan y nos permiten entender que el currículum como un proyecto integrador que va más allá de la selección de objetivos, de contenidos, de métodos, de actividades de aprendizaje y evaluación de resultados, que favorecen el comportamiento entre la relación de la teoría y la práctica, desde el contexto socioemocional. Entonces, vamos a tomar en cuenta este proceso del origen del currículum como campo de estudio de investigación y de interés en el área académica, desde una necesidad social y educativa.
Desde las posturas del contexto, podríamos decir la relación de formulación compleja que se da de los estudiantes para poder articular los procesos desde un código curricular clásico que se ve desde un avance significativo de enseñanza relacionado al desarrollo, a la formación, ¿sí? Desde un código curricular realista, tomando en cuenta, tomando en cuenta los apartados sociales. Para Comenius, para Rousseau, en el siglo XVII, quienes empezaron a realizar esta postura de estudio de las ciencias naturales, se introdujo un cambio sustancial en las prácticas educativas. Entonces, maestras y maestros, nos damos cuenta de esta teoría curricular, de esta separación que se produce entre los contextos de producción y la reproducción social, ¿sí? Que va provocando que surjan nuevos problemas educativos desconocidos hasta ese momento, como el cómo y qué es la forma de aprender desde un nuevo lenguaje. Podríamos hablar entonces que el currículum como tal constituye ese proceso dialéctico condicionado al desarrollo de situaciones sociales de cada realidad educativa, que constituye pues este proceso de preguntas, respuestas en torno a la práctica en las aulas. Podríamos mencionar entonces que el currículum se ha centrado sobre todo en el contenido de la enseñanza, tomando en cuenta la complejidad. Perdón, maestro, maestro. Hablamos de poder establecer un currículum con una alta, amplia y perspectiva sobre el proceso en el cual se facilita la comprensión, ¿sí? De relación entre el presente, el pasado y el futuro, que puede servir como la toma de decisiones para informar los objetivos de la educación como tal, ¿no? Y es por ello que decimos que el pensamiento y la acción de promover un proceso de desarrollo profesional que está orientado al quehacer diario en las aulas, ¿sí? Creado por los participantes activos del proceso. Por lo tanto, podemos establecer diferentes posturas de los enfoques curriculares que hemos mencionado y que fuimos describiendo en la presentación. Recordemos bien que en la sesión 1
trabajamos también un enfoque técnico, práctico, que este está orientado al producto sobre la base de las intenciones determinadas en las cuales se establece. Este tipo de diseño de currículum se entiende como un plan de interacción donde el docente es considerado como tal el técnico que pone en marcha el currículum para conseguir los objetivos. Podemos considerar entonces dos momentos muy significativos en el diseño y en el desarrollo del currículum, bajo un proceso pensado por especialistas de la práctica docente, también encargado de la responsabilidad de un producto diseñado, bajo el desarrollo curricular que se convierte en un proceso de aplicación en puesto en marcha, quedando la toma de decisiones curriculares en el desarrollo curricular que asume esa relación de jerarquía entre la teoría y la práctica, desde la tendencia al control y el diseño, desde diferentes posturas que se establece la acción técnica. Hablamos entonces de un contenido curricular donde es considerado desde una perspectiva como instrumento para conseguir un fin. Hay que recordar que el interés técnico constituye, ante todo, un interés por el control. No solo hay que controlar el desarrollo del currículum, sino más bien controlar a los estudiantes, de manera que puedan llegar hasta donde los diseñadores del currículum han planteado. El currículum o el principio subyace al proceso de evaluación, que consiste en la necesidad de efectuar una valoración de un producto desde una didáctica de innovación curricular que hace referencia oportunamente a un currículum técnico. Podríamos decir entonces que el sujeto de la educación, para analizar las necesidades de los alumnos, sus intereses, los campos de acción y relación social, desde una vida de la escuela que es concebida desde una herencia cultural, que se caracteriza desde una sociedad en la cual se establece. El estudiante debe vivir ciertas experiencias que le permitan actuar de acuerdo a la conducta señalada, los objetivos, en la práctica del comportamiento, las actividades y las experiencias que sean eficaces o coherentes con el programa general
que tienen que ordenarse en unidades, cursos, programas. También de poder establecer un currículum que se plantea desde un modelo general de construcción, desde las diferentes líneas de acción señaladas por un diseño. La orientación para los docentes, para ustedes, maestras y maestros, es poder establecer temas que afronten las implicaciones de la concepción global del currículo, con la intención de poder considerar la reflexión educativa bajo la creación y mejora de un currículum, siguiendo básicamente las orientaciones desde un planteamiento de concreción de objetivos, desde la experiencia del aprendizaje para lograr los objetivos, desde la selección de contenidos, desde esa experiencia que implica identificar los conocimientos, los conceptos, los principios, las técnicas, las teorías, los procedimientos relacionados con la práctica. De forma general, podemos apreciar que el enfoque desde un esquema lineal, jerárquico, se establece. Desde los diferentes modelos técnico, se puede decir, se puede dar a conocer elementos positivos de aplicar desde diferentes niveles de enseñanza, de una serie de procedimientos más fáciles de seguir y permanecer de manera lógico-racional, enfatizando a las conductas del estudiante, a las experiencias de aprendizaje, a este cambio de organización de los objetivos desde este problema de nivel de concreción, desde una investigación sobre el aprendizaje, donde los docentes tengan de manifiesto que el alumno debe de aprender. También no podemos dejar a un lado esta actividad de planificación, de interacción entre ellos, desde un modelo diseñado en la importancia de diferentes posturas. Podríamos decir entonces, maestras y maestros, sobre este proceso en el cual hemos estado revisando desde las concepciones curriculares, desde la didáctica y concepción, que están relacionados en la práctica docente. Particularmente, toca al currículum y a las concepciones curriculares implícitas dadas por los procesos de planeación, de ejecución, de evaluación del proceso de enseñanza, aprendizaje. Y así, de esta manera, maestras y maestros, atendemos el sentido del currículum y se concibe desde una propuesta
programada, flexible, práctica, abierta a la crítica más que todo, que se permita obtener y dar significado a la planificación puesta en marcha y la evaluación de los procesos en los cuales, pues, bueno, lógicamente vamos a tener la enseñanza y el aprendizaje que nos plantea todos los procesos de enseñar y aprender contenidos. La expresión formal como tal, concreta del currículum, proyecta a través de los diferentes planes y programas de estudio y en la práctica, desde las diferentes concepciones curriculares que implican la referencia de representación y creencias al carácter intuitivo que poseemos, pues, los docentes. Podríamos decir entonces, maestras y maestros, este proceso en el cual hemos transitado y nos ha llevado más que todo a poder reflexionar sobre un currículum abierto que suele revisar y reorganizar lo necesario, elaborado y explicado por un docente, y la evaluación que se enfoca en observar cómo ha sido el proceso de enseñanza. Entonces, maestras y maestros, les invitamos a revisar nuestra plataforma para que ustedes puedan realizar sus actividades. El Instituto Helmans les envía un cordial saludo de bienvenida en esta materia de innovación en el diseño y estructura curricular. Y por nuestra parte, les enviamos también un cordial saludo para poder establecer este proceso en el cual nosotros, pues bueno, les vamos a estar acompañando en esta materia, innovación en el diseño y estructura curricular. Nos vemos pronto, maestras y maestros. Saludos.